Estamos aquí en directo con Eva Morral, que hoy nos viene a compartir un tema muy interesante como es la danza medicinal. Muchísimas gracias, Eva, por estar aquí, por darte este tiempo y espacio. Gracias a ti, Laura. Gracias una vez más porque, repito, en instantes de luz y me siento muy agradecida por tu confianza y bueno, no me cansaré de darte las gracias por todo lo que haces de forma desinteresada, de forma incondicional, a través de estos encuentros donde ayudas a muchas personas y muchas almas a adentrarse de forma más consciente en el mundo de la belleza, de la espiritualidad, de la alquimia de la vida, de la sanación y me encanta todo lo que estás compartiendo y es súper interesante todo lo que cada semana que estás retransmitiendo se está compartiendo y siento que también es muy necesario, ¿no? Y bueno, y es de agradecer porque dedicas un tiempo y ayudas a cada persona pues, que está en este programa también a compartir su experiencia, a mostrar sus dones, su sabiduría y bueno, gracias de verdad. Gracias de todo corazón, Eva. Quiero dar un par de minutitos para que os vayáis sumando y empezaremos nuestra transmisión en vivo aquí y ahora con Eva Morral. Las personas que nos estáis viendo, si podéis confirmar de que nos estáis escuchando. Vamos a comprobar que se escucha nuestra transmisión para empezar, que teníamos muchísimas ganas de que llegara el día de hoy. Aquí estamos, mira, aquí está Verónica desde Argentina. Hola Ay, Verónica, besitos al bolsón. Vale, pues vamos a empezar nuestra transmisión en vivo. Se escucha súper, genial. Pues vamos a empezar entonces. Si en algún momento tenéis alguna preguntita, podéis escribir aquí en el vídeo y os contestaremos, ¿vale? Bueno, primero de todo quiero presentar a mi hermana del alma, Eva Morral. Seguro que muchas personas ya la conocéis y para las que es la primera vez que la veis, compartiros que Eva es mujer medicina, es sacerdotisa y hoy nos va a compartir un tema que creo que nos puede ayudar muchísimo a todas y todos, que es la danza medicinal, el entender el lenguaje de la danza como una medicina sagrada para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Así que Eva, te paso la palabra para que nos compartas un poquito tu sentir y tu experiencia con la danza medicinal. muchas gracias, Laura, y gracias a todas las almas que estáis ahora en directo por hacer vivo este encuentro, por darle sentido y coherencia y a las personas que ahora no podéis estar, que luego también tienes la oportunidad de verlo, también gracias por dedicar unos minutos a escucharnos. Bien, hoy quería hablaros de la danza medicinal. Para mí la danza es pura medicina, es pura alquimia. Somos conscientes de que en la Tierra tenemos todo lo que necesitamos a nuestro alcance para vivir. Y siento que nuestro cuerpo es exactamente lo mismo, ¿no? Si estamos en la escucha consciente de adentrarnos en sentir qué nos está manifestando nuestro cuerpo en cada momento, podemos comprender su lenguaje. Siempre el cuerpo nos está avisando de forma sabia, de forma perfecta, cuando hay un desorden, cuando hay un desequilibrio. Siempre cuando hay dolor,
de alguna forma u otra, más tarde o más temprano, es como que nos invita al cuerpo a parar, ¿no? Y a tomarle conciencia, ¿no? Prestarle una atención, pararnos y decir, ostras, me está doliendo aquí, me está doliendo allá. ¿Qué sucede? Cuando nosotros a través de la danza podemos crear una comunicación, crear una intimidad, crear una escucha donde podemos entender, comprender los mensajes ocultos que hay detrás de estas dolencias, detrás de estos desórdenes, detrás de estos desequilibrios que estamos sintiendo, se puede experimentar una profunda sanación. De ahí que yo le llame danza medicinal, porque no deja de ser una medicina, ¿no? Yo, por ejemplo, en los encuentros que hago mensuales, presenciales en Sabadell, en Spayuber, no hay día que alguna mujer a la que asiste al círculo no llore. Siempre hay una catarsis, siempre hay un soltar, siempre hay un desprenderse, siempre hay una toma de conciencia, siempre hay una sanación. ¿Por qué? Porque la danza, si nos remontamos al génesis, a su origen, vemos que se originó al observar los ciclos, el día, la noche, el cambio de estaciones, la caída de las hojas de los árboles. Y claro, todo esto sobrenatural, pues el hombre, la mujer, cuando vea esta maravilla que sucedía, pues de algún modo intentaba comprender por qué estaba sucediendo y su forma de expresar agradecimiento, de comunicarse con esa divinidad que creía que estaba fuera, creando estos milagros de vida, pues era a través de lo que se conoce como hoy en día como danza ritual. Podemos encontrar, por ejemplo, en la época del Paleolítico, del Neolítico, en cuevas, inscripciones, dibujos, donde hay indicios ya de que mujeres y hombres hacían actos rituales para eh, co-crear estados de fertilidad en la mujer, para invocar una caza fructífera. Entonces vemos que la danza a lo largo de los tiempos siempre ha tenido un propósito, ¿no? Y parece ser que con el tiempo estas raíces, esta danza que se hacía en comunidad, en círculo, tanto en hombres como en mujeres, se ha ido perdiendo, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, cuando se crearon los harenes, ¿qué sucedía? Pues que había mujeres que venían de diferentes procedencias, ¿no? Ahí es donde empezó un poco la fusión que hoy en día también conocemos, porque había mujeres pues quizá de India, de Persia, de Armenia, mujeres bereberes, entonces claro, no entendían su idioma. Su forma de comunicarse era a través de símbolos, de lenguaje corporal, y hubo la necesidad de crear un lenguaje, una comunicación entre ellas para que pudieran entender lo que estaban diciendo, porque claro, imaginaros en un harén con mujeres de diferentes procedencias, cómo podían entenderse si no hablaban el mismo idioma. Entonces ahí, ¿qué ocurría? Pues que se creó una fusión, ¿no? Una mujer, por ejemplo, armenia, pues lleva incorporado unos códigos, una forma de expresarse, de comunicarse, las bereberes otras, las hindúes otras, las persas otras. Entonces, cada una de ellas iban captando, incorporando, integrando diferentes lenguajes y formas de expresar a través del cuerpo y a la vez pues se podían enriquecer. Entonces ahí empezaron las fusiones. Más adelante, como todo esto cogió poder, se suprimió la entrada en los harenes a los hombres y allí ya empezó a haber una separación, una discriminación. Entonces vemos que a lo largo de los tiempos también ha habido influencias en ese sentido con la sensación de separación con el masculino, sobre todo en mujeres y al revés, ¿no? Entonces, la danza medicinal existe, hay escuela en Avalon que se conoce como danza medicinal salvaje de manos de Iris Likan, donde yo tengo oportunidad de estar, y la verdad que ayuda a incorporar esos códigos ancestrales, a establecer esa comunicación con la tierra, con los elementos, con los ciclos, con la escucha consciente de nuestro cuerpo. Imaginaros al inicio de los tiempos, ¿no?
si yo observaba el día y la noche, observaba cómo las hojas caían, observaba estos milagros, ¿qué ocurría? Si yo tenía necesidad de agradecer, de honrar todo esto, pues hacía gestos, ¿no? Para elevar mi rezo, mi agradecimiento, honrar todo este proceso. Entonces de ahí nacen estos movimientos donde se crea esta devoción, este agradecimiento, esta ofrenda. Y de ahí pues se fue creando lo que se conoce como danza ritual, ¿no? Entonces el poder sentir cómo fluye la vida también a través de nuestro cuerpo y acompasar los ciclos que tenemos con los ciclos externos, es una alquimia súper sanadora, es una pura medicina que nos ayuda a recuperar nuestra esencia y entrar en matrimonio sagrado con nosotros mismos y entrar en esa conciencia de que el cuerpo es nuestro templo y aquí en esta dimensión es nuestro vehículo para que nuestra alma se exprese, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las formas que tiene la danza medicinal es trabajar a través de la danza en círculo para recordar el sentido de la comunidad. También a través de la ofrenda, a través de la devoción. Hay gestos donde se hacen alabanzas como al cielo, alabanzas a la tierra. Hay gestos donde se busca un equilibrio, ¿no? Entre la derecha, la izquierda, el masculino y femenino, siempre buscando una armonía para que haya siempre esa compensación en las energías internas, ¿no? Y lo bonito es poder sentir el flujo, el ritmo, el compás de los elementos, de los ciclos también en nuestro cuerpo. Yo recuerdo una de las veces que estuve en Avalon, en la Torre Tor, que tuve una experiencia muy fuerte y allí comprendí, no entendí, comprendí la importancia de sentir, de integrar los elementos en nosotros. ¿Por qué? Allí suele hacer mucho, mucho viento y más en el interior de la torre. Entonces estábamos un grupo haciendo una canalización, hacía tanto viento que es que yo sentía que estaba luchando contra él para no caerme. Me volaba la capa, me venía la capa de otra persona en la cara y me sentía incómoda. Decía, no estoy a gusto y qué pena que estoy en este lugar y no estoy sintiendo el trabajo que he venido a hacer porque siento que el viento es tan fuerte que estoy poniendo demasiada atención en no caerme, en no sentirme incómoda porque la capa me está molestando, porque el pelo se me está moviendo constantemente y tengo faena en despejarlo. Entonces hubo un momento que dije, esto de aquí yo tengo que aprender algo, ¿no? Entonces algo en mí cambió y empecé a comunicarme con el viento, a integrarlo, a abrazarlo. Puse la intención de ser el viento, no de luchar contra él. Entonces, ¡buah! Fue espectacular porque sentí un anclaje en mis piernas a través de mis pies, un enraizamiento tan profundo que el viento evidentemente seguía soplando fuerte, me seguía moviendo el pelo por la cara, me venían las capas, pero yo sentía que ya no estaba luchando. Sentía que yo era el viento y la fortaleza que despertó en mí, y ese estar en mí y no poner la atención fuera, sino ese estar en mí, ese recordar esa fuerza y ese propósito que el viento en ese momento me estaba transmitiendo como medicina para que yo estuviera en mí, no tiene precio. Y quien dice esto es con todo en la vida, ¿no? En la vida nos cuesta muchas veces soltar, nos cuesta entregarnos en otras ocasiones y en muchas otras estamos luchando por metas, por retos, por conseguir objetivos. Y la propia naturaleza nos enseña que hay ciclos, que hay momentos para sembrar, hay momentos para cosechar, hay momentos para soltar, ¿no? Entonces,
parece que con el tiempo hemos ido olvidando todo esto, pero si somos capaces de escuchar, de observar los ritmos de la naturaleza, nos daremos cuenta que tenemos todas, absolutamente todas las herramientas en nuestro interior para danzar a la vez con nuestra alquimia interna y a la vez fluir con nuestro entorno, que no sea una lucha, ¿no? Entonces, a mí me encanta la danza medicinal en el sentido que es tan holística, es tan completa, porque no se limita a ir a una clase, a aprender una coreografía y mover el cuerpo, sino que detrás de cada movimiento, como sucedía en el génesis de la danza, en ese origen ritualístico, hay una intención, hay un propósito, hay una energía, hay un movimiento, hay una opción. Entonces, ahí, al poner esa intención, al ritualizar ese gesto, al corporizar esa energía, ese momento, con una devoción, con una entrega, se mueven cosas en nuestro cuerpo y nos hacen despertar recuerdos. Como decía, cada encuentro es único, ¿no? Siempre, como decía, hay mujeres que salen llorando en algún momento de alguna dinámica, de alguna danza, porque les ha despertado un recuerdo y les ha ayudado a liberar una emoción. Y ha sido una medicina porque algo que estaba ahí dentro de repente ha salido, se ha liberado y se ha sanado. Entonces, ¿qué incluye la danza medicinal? La danza medicinal incluye tanto trabajo de respiración consciente, prácticas de yoga, utilización de mudras, incluye danza persa, danza hindú, es decir, todas las danzas que existen, porque ninguna es mejor que peor, porque hay momentos que también nos ponemos a bailar como si estuviéramos en una discoteca, porque hay momentos que es bueno sacar esa energía, ¿no? Y despertar ese instinto salvaje y despertar esa necesidad de liberar, de compartir, de reír. Es decir, todo tiene un propósito y no importa si es una música o es otra, sino que al fin y al cabo hay siempre una sanación, ¿no? Hay una correlación entre una dinámica y otra. Es decir, no vamos a bailar por bailar, no vamos a aprender coreografías, lo que sí que hacemos es, por ejemplo, trabajar un elemento. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo trabajamos el elemento aire, pues utilizamos elementos que nos evoquen al aire, por ejemplo, el velo. ¿Sí? Entonces, a través de diferentes tipos de danza, como por ejemplo la danza persa, que tiene muchos movimientos sutiles con los brazos, movimientos que ayudan a mover las manos, a estilizar el cuerpo de forma elegante, a movernos con el viento de forma sutil, pues nos puede ayudar. Pero el viento sabemos que a veces también es fuerte, también es intenso, ¿no? Entonces, quizá este tipo de danza pues no encajaría en esta forma sutil del viento que comentábamos antes. Si necesitamos corporizar un viento fuerte, pues utilizaremos pues, una música más chamánica, una música con otro tipo de percusión, ¿no? Entonces utilizamos, como decía, herramientas desde prácticas de yoga, de respiración, mudras, respiraciones también de poder, prácticas chamánicas, danza ritual, danza sagrada. También utilizamos el canto, porque cuando cantamos el cuerpo también de forma instintiva quiere acompañar ese ritmo, ¿no? Y cada canto también es una medicina, también existe el canto medicinal, o sea, todo es medicina al fin y al cabo si somos conscientes de que es un espejo de nosotros mismos y que en cada acto, en cada gesto, en cada voz, en cada movimiento hay un latido, hay una esencia, hay una intención, hay una energía. Y si todo esto lo trabajamos con amor, hacia nosotras mismas, que es el mayor propósito que tenemos, que es el de sentir que nosotras somos la medicina, que nosotras tenemos, o nosotros, porque
es para hombres y mujeres, tenemos la capacidad de acudir a nuestros dones para realmente poder a lo largo de todo lo que vamos gestando, con todo lo que vamos interactuando, tener la capacidad de fluir con ello, ¿no? Entonces es muy interesante también trabajar ritos de paso, trabajar el arte de parirnos, el arte de dejar morir, es decir, de permitir que algunas cosas que ya han hecho su función, pues tengan la oportunidad de ser honradas, de dejarles pasar página, agradecer esa experiencia y darnos paso a corporizar algo nuevo, ¿no? Entonces, energéticamente, si nosotras estamos apegadas a personas, apegadas a situaciones, si nosotras estamos, por ejemplo, trabajando en un lugar con el que no nos sentimos realizadas, si, por ejemplo, sentimos que nuestra autoestima por algún motivo está tocada, todo esto de algún modo está registrado en nuestro cuerpo. Y como decía antes, el cuerpo es sabio y siempre busca el mecanismo perfecto para hacernos entender de que hay un desorden y él nos avisa para que pongamos orden, ¿no? Y coherencia en él. Entonces, es curioso como a través de estos encuentros, cuando hablo con las mujeres, porque la realidad es la que es, el 100% a día de hoy prácticamente son mujeres, cuando se les pone delante la oportunidad de corporizar, de expresar, de crear una danza a través de lo que están sintiendo, muchas veces piensan que van a crear algo determinado, pero a la hora de llevarlo al cuerpo, de expresarlo, de compartirlo y de manifestarlo, ahí es donde realmente se dan cuenta que no tiene nada que ver lo que habían pensado, lo que creen que es, con lo que realmente su cuerpo les está permitiendo hacer. Se encuentran muchas veces límites, se encuentran muchas veces resistencias, incluso a veces miedo. A veces aparece la risa, a veces aparece el llanto. ¿Por qué? Porque el cuerpo está somatizando, está haciendo consciente esa realidad y a la hora de poner esa intención de moverlo y de expresarlo, evidentemente tienes que abrazarlo para poder expresarlo. Entonces, ahí es donde puede entrar una catarsis en el sentido de que se produce esa sanación y se permite que ese desorden se pueda resignificar de algún modo. Yo recuerdo en un caso que una mujer en un retiro donde incluí danza medicinal participaba en las meditaciones, en las dinámicas, pero a la hora de hacer la dinámica con el animal de poder a través de la danza, pues ella nos comentaba pues, que tenía problemas en las rodillas y que no creía que fuera capaz de hacer esa danza y ese trabajo. Entonces, claro, ahí ya, ella estaba conectando con una creencia, ¿no? Y ya ella estaba dando por hecho que había una limitación y que no sería capaz de hacerlo. Entonces la animé a participar y le dije pues que hiciera hasta donde pudiera, que se permitiera sentirlo y que fuera lo que fuera sería siempre perfecto, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con el animal de poder y el animal de poder que se le apareció para corporizar, para danzar, fue el caballo. Entonces ella, a través del trabajo que hicimos, empezó a sentir la fortaleza, la esencia, los códigos del caballo y ella a día de hoy no sabe cómo, pero empezó a imitar el trote de un caballo, a saltar como un caballo y cuando acabó dijo, pero si yo pensaba que no podía saltar y llevo mucho tiempo que no hago excursiones con lo que me gusta caminar, ir por la montaña,
y hacer según qué cosas porque yo me limitaba a pensar que no podía hacer y como me duelen las rodillas, pues yo no quería forzar y me he estado autolimitando pues pensando que estaba haciendo lo correcto. Entonces, cuando ella conectó con esa fuerza interna a través de ese animal de poder, que ese animal de poder simplemente estaba representando una parte de ella, que no fue casualidad que se le presentara ese animal, porque precisamente era la medicina que ella necesitaba para darse cuenta de que esa limitación estaba en su mente. Evidentemente ella tenía dolor en las rodillas, pero eso no quería decir que fuera incapaz de hacer aquellas cosas que de corazón ella anhelaba. Entonces se sorprendió muchísimo porque hizo algo que ella pensaba que era incapaz de hacer, ¿no? Y de ahí es donde hablo de danza medicinal, porque no es simplemente aprender un baile, bailar sin más, sino a veces no se trata ni siquiera de, de hacer una coreografía mántrica. A veces la danza medicinal puede ser simplemente medicina al hacer un círculo y estar caminando y observar una persona a la otra, darte cuenta de si te sientes intimidada, si te sientes incómoda, si sientes más atracción por una forma de mirar o de otra, cómo mueves tu cuerpo, llevarlo a ese acto consciente también es medicina. Es decir, la danza está en nuestro movimiento, en nuestra acción cotidiana, no solamente en encontrarnos en un momento y danzar, simplemente la danza medicinal es cada acto de tu vida es una danza. Cada acto puede representar el lenguaje de tu alma. Cada acto, cada expresión tiene una intención, ¿no? Y muchas veces nos fijamos en la palabra, pero más allá de la palabra sabemos que hay un lenguaje no verbal a través del cuerpo, donde si podemos estar atentos, atentas, podemos enriquecernos mucho de estos códigos para sanarnos, ¿no? Y para ir despertando nuestros dones, nuestra medicina interna. Me Muchas veces gustaría, Sí, dime. perdón, que no te quiero cortar, pero veo que Sí. van entrando personas y me gustaría dar la bienvenida también a las personas que nos estáis viendo en directo ahora. Si tenéis alguna pregunta respecto a lo que Eva ha estado compartiendo, podéis escribir en los comentarios, ¿vale? Y bueno, yo quería preguntarte, Eva, que nos cuentes un poquito, como de forma más concreta, los beneficios que tiene la danza medicinal, cómo nos pueden ayudar. Hemos dicho que hombres y mujeres la pueden hacer, ¿no? Claro, claro, porque la danza es, como decía, es la vida, es el movimiento, es el lenguaje de la naturaleza y ese lenguaje no hace distinción para hombres y mujeres. Entonces, los beneficios, pues todos los que uno se pueda permitir, porque de algún modo yo, por ejemplo, cuando voy caminando, soy consciente de que no estoy bailando puramente, pero estoy danzando porque en mi interior hay un movimiento que no lo podemos quizá escuchar, ¿no? La respiración del movimiento no la podemos escuchar internamente, pero sí sabemos que depende de cómo respiramos, depende de cómo caminamos, depende de cómo nos movemos, depende de cómo nos afecta lo que estamos viviendo y cómo nos relacionamos con los demás, experimentamos unas sensaciones u otras, ¿no? Entonces, caminar es danzar, es decir, un árbol cuando suelta las hojas está acompasando pues, su momento, su vibración con el ciclo en el que se encuentra. Y cuando le salen las hojas también, y no deja de ser danza porque es
le brote la hoja o se le caiga, ¿no? Siempre hay una danza. Y de hecho, la naturaleza, el día y la noche, las estaciones, todo es una danza, todo es cíclico, todo tiene un ritmo, todo tiene un pulso, todo tiene una vibración, ¿no? Entonces, todo tiene su medicina, todo tiene su razón de ser. Entonces, puntualizando más beneficios que yo personalmente he experimentado en mí misma y en las mujeres que acuden a mis círculos, os podría decir que primero de todo es ayudarlas a tomar conciencia del propósito de su vida. Es decir, cuando yo empiezo a sentir esa medicina como algo cotidiano, a interactuar con los ciclos de la naturaleza, a tomar otra perspectiva de mi propio movimiento, de mi propio lenguaje corporal, de mi expresión, empiezo también a cuestionarme muchas cosas, ¿no? Entonces, llega un punto que cuando empiezas a comprender que más allá de lo físico que podemos ver, esa divinidad, ese estado de paz, ese estado de alegría que andamos buscando, te vas dando cuenta que depende de ti, depende también de tu escucha, del respeto hacia ti mismo y de sentir de que esa divinidad está latiendo a través de tu alma para ser escuchada, pues les ayuda a tomar conciencia y a reflexionar sobre esto. Entonces, a medida que van avanzando, trabajando con los elementos, trabajando a través de las prácticas, empiezan a cambiar también su forma de relacionarse, primero con ellas mismas y luego con el entorno. Es decir, si hablamos que al principio esa danza ritual servía para honrar, para ofrecer, para agradecer a la divinidad exterior, a maravillarse por lo que está sucediendo y de alguna forma como imitar lo que está sucediendo fuera, si yo empiezo a llevar esto a mi día a día, también cuando me relaciono con el otro o con una situación o con una experiencia, también voy a tener diferentes herramientas que antes quizá no estaba utilizando. Entonces enriquece tu nivel de comunicación a todos los niveles, aflora tu sensibilidad, tu capacidad perceptiva, ayuda a elevar el autoestima, a empoderar, ayuda también a ganar flexibilidad en todos los niveles, no solamente física, sino también mental, ¿no? Porque lo que sí que tiene, que me sucede muchísimo, que me dicen, ¿no? Ostras, no es lo que yo me esperaba, porque se les desmontan los esquemas, ¿no? Vienen pensando que, bueno, harán una coreografía mántrica o que bailarán alguna canción, pero claro, cuando ven que se trabaja a un nivel muy profundo, donde se hacen meditaciones activas, canalizaciones a través del cuerpo, donde empiezan a conectar con zonas de dolor, de resistencia, bloquea su cuerpo y las empiezan a liberar y experimentan esa transformación. Claro, trabajar con el canto, con los oráculos, con los saumerios, con danzas de diferentes estilos, les amplía el campo de visión y les ayuda a tener una perspectiva más holística. Entonces les ayuda a aumentar su nivel de conciencia y por ese motivo pues sus creencias empiezan a romperse, ¿no? Porque, como decía, si yo tengo un conflicto con una persona y estoy en lucha y yo me siento víctima y pienso que el otro es el culpable, pues ¿qué ocurre? Pues que yo llevaré esa lucha, quizá eso y a muchas otras cosas más. Cuando yo, a través de esta danza, entiendo que esta lucha está en mi interior y la he creado yo y que esa persona me está recordando lo que yo he creado y lo que yo permito, entonces ese dejar de luchar, ese comprender, ese llevar hacia adentro, ese sentirse, el conectar con la medicina
de esa energía que se crea al corporizar esa lucha, porque eso también lo hacemos, ¿no? Corporizar luchas internas, corporizar apegos, corporizar anhelos, corporizar frustraciones, pues realmente pues, es muy transformador, ¿no? Y la verdad que a mí me encanta. No puedo decir otra cosa, me encanta porque es permitirse fluir, es permitirse ser, es permitirse eh, quitar velos, ¿no? Eh, Muchas veces en la vida hacemos teatro, ¿no? Y como que representamos diferentes papeles, ¿no? Y estamos como en un escenario y ahora me pongo en un papel, me pongo en otro y como que ahora interpreto este baile y ahora interpreto otro, ¿no? Interpretar el papel de la vida, del lenguaje, de la naturaleza, de su sutileza, de su magia, de su alquimia, de su amor, del todo, es pura medicina, ¿no? Y llevar a entender que como es adentro es afuera, fluir con todo ello es sumamente transformador. No sé Muchísimas si hay gracias. alguna pregunta. Bueno, yo tengo una última pregunta para ti, para ir finalizando nuestra transmisión. Me gustaría que nos compartas qué representan las danzas medicinales dentro de las ceremonias. En las ceremonias. Mirar, las ceremonias siempre hay una energía puesta en algún foco concreto, ¿no? Hay ceremonias, por ejemplo, para celebrar pues, la entrada del solsticio o de algún equinoccio. Por ejemplo, en la rueda celta pues, se celebra, ahora viene Lamas, o se ha celebrado Olita, o Beltane, o Mabón, etc. Entonces, la idea de la ceremonia es ritualizar toda una serie de actos, de acciones a través del cuerpo, de las esencias, del canto, del ritual, para honrar ese momento en la tierra, ¿no? Si, por ejemplo, ahora que viene Lamas vamos a honrar el momento de la cosecha, pues vamos a trabajar a través del cuerpo, a través del ritual, todas aquellas cosas que nos puedan ayudar a manifestar cómo podemos cosechar en nuestra vida y a la vez, según cosechas, pues entender qué frutos puedes recoger, ¿no? Porque no es lo mismo tener la intención en sembrar una semilla determinada. Yo pongo muchas veces este ejemplo, ¿no? A veces nos comparamos con otras personas, ¿no? Y si una persona pues, ha sido creada para dar manzanas, porque ese es su propósito de vida, para que me entendáis, poniendo un ejemplo muy básico, si yo he nacido para dar peras y yo solo pienso en dar manzanas como el otro y no conecto con mis raíces, siempre voy a estar interpretando algo fuera de mí. Entonces, no es lo mismo actuar desde esa intención de querer ser como el otro a sentir realmente que yo soy esa semilla, ¿no? Entonces, las ceremonias siempre nos ayudan a traspasar puertas, a tomar conciencia del momento en el que nos encontramos, a honrar el momento que está llegando y que forma parte de nosotros, ¿no? Entonces, un ejemplo es el encuentro que tenemos este sábado en Spayuber, que es una ceremonia a través de Inanna, la diosa sumeria del amor y de la guerra, para poder llegar a abrazar a la diosa Isis, pues tiene un propósito, porque cada diosa encarna una vibración, encarna unos códigos y conectar con esos códigos, poder sentirlos, poder corporizarlos, crear una danza, crear una alquimia, llevar esos códigos al cuerpo, compartirlos, honrarlos, manifestarlos, nos ayuda a despertar esas cualidades en nosotras, porque nosotras somos esa diosa. Esa diosa está viva en nosotras, pero lo hemos olvidado. Entonces las ceremonias nos ayudan a recordar quiénes somos,
nos ayudan a tomar conciencia de dónde estamos en ese momento. Y siempre son puertas que siempre han estado abiertas, pero nosotros creemos que han estado cerradas. Y esas puertas que desde la mente pensamos que han estado cerradas, al llevarlas al corazón somos conscientes de que está en nosotras siempre la puerta abierta para recuperar esa medicina y ser capaces de ir adentrándonos cada vez más en nuestra esencia divina, ¿no? En nuestra naturaleza esencial, ¿no? Entonces, esta ceremonia, por ejemplo, de este sábado es muy, muy, muy potente porque trabajamos a través de 7 puertas donde vamos a entregar diferentes cualidades que día a día nos limitan, y esa es la realidad, nos limitan, ¿no? Y es un espacio donde podemos tener esa oportunidad de compartir, de enriquecernos, de honrar y a la vez de tener ese momento de intimidad con nosotras mismas para, para que todo aquello que nos pesa, todo aquello que nos preocupa, aquello que nos limita, tengamos una, una posibilidad más, ¿no? De poder sanar, de entregarla, de honrarla, de agradecerla. Y la ceremonia tiene eso, es en círculo, como se hacía al inicio de los tiempos, ritualizando cada gesto, ¿no? Honrando cada momento, siendo consciente de qué palabras utilizo, de qué movimientos hago. Y es llevar esa conciencia cada vez más, cada vez más, cada vez más a mi día a día, ¿no? Y las ceremonias nos ayudan a eso, a recordar quiénes somos y a despertar nuestra medicina interna. Y ya tengo muchas ganas de que llegue el sábado para compartir juntas y junto a las mujeres que se unen presencialmente y también online, porque está abierto a todo el mundo para dar la posibilidad de que si hay mujeres y también si quieren hombres participar de cualquier lugar, que la distancia no sea un impedimento, porque cuando hay corazón, cuando hay amor, no existe, o sea, las distancias no toman sentido, ¿no? Porque la energía llega y, y bueno, deseando que podamos adentrarnos en esas puertas que creemos que están cerradas para recordar que la diosa Isis está viva en nosotras y que a través de Inanna, ¿no? Que es el amor y la guerra, ¿no? Que parece tan contradictorio, es sumamente importante, ¿no? No podemos vivir con amor si vivimos con lucha. Y para llegar a ese estado hay que abrazar todo con lo que estamos en guerra. No podemos rechazarlo, ¿no? Y entonces adentrarnos en cada puerta donde estamos en lucha es un acto poderosísimo de sanación para realmente despertar a esa divinidad interior en todos nosotros. Y de recoger la medicina, ¿no? Porque cuando tenemos la Exacto. sombra de frente, podemos coger la medicina y ver qué es lo que nos aporta. Claro, la medicina siempre, siempre es el amor. Y donde hay amor, hay sanación siempre, porque en el amor no existe la dualidad, y al no haber dualidad no hay guerra. Y, y cuando hay amor hay siempre esa medicina, esa sanación, ¿no? Y Isis o Inanna, porque Inanna es lo mismo que decir Afrodita, estaré, Ishtar. O sea, podemos enumerar muchísimas diosas y no importa la cultura, no importa el nombre, cada una tiene sus códigos, tiene su linaje, tiene sus mitos, pero en el fondo
lo que nos vienen a decir siempre es lo mismo, ¿no? Y cuando nos adentramos en los mitos, que eso también lo hacemos en danza medicinal, no es quedarnos con las palabras literales, sino como sucede en los cuentos, ¿no? Como la Caperucita, ¿no? O el pensar que la bruja siempre es la mala, no. Hay que ver entre líneas esos arquetipos que nos muestran los mitos para comprender realmente cuál es el mensaje subliminal que nos vienen a transmitir, ¿no? Y transitar esos arquetipos es, es como escanear toda nuestra esencia desde diferentes perspectivas con el propósito de llegar a nuestra soberanía, ¿sí? Porque todas nos podemos identificar más con un arquetipo o con otro. Ahora precisamente lo estamos haciendo en danza medicinal, hemos trabajado a la madre, hemos trabajado a la doncella guerrera, ahora trabajaremos la chamana, la hechicera, la mujer sabia. Entonces, cada mujer se va a identificar más con una con otra, va a resonar más con una con otra, pero la idea es que sintamos que esas cualidades están en nosotras y que las que están en más auge pues las podemos equilibrar con otras que están más dormidas, ¿no? Para llegar precisamente a sentirnos mujeres y hombres completos, conocedores de nuestros dones, de nuestra medicina, de nuestra alquimia interna y de esa comunicación dentro-fuera que es el espejo de nuestra realidad. Bueno, muchísimas gracias, Eva, por todo lo que nos has compartido. ¡Wow! Ha sido un completo de danza medicinal. Bueno, quiero preguntar a las personas que nos estáis viendo si tenéis alguna pregunta con respecto a lo que Eva ha compartido, y si nos estáis viendo más adelante también nos podéis escribir en la apartado de comentarios desde la plataforma que nos estéis viendo. Así que muchísimas gracias, Eva, por compartir tu danza medicina y toda tu medicina y sabiduría. Sabes que siempre eres súper bienvenida a este espacio. Me encanta poder compartir juntas y celebrar ceremonias y círculos y también por ahí Sí, personalmente. gracias a ti, Laura, de verdad. A mí me encanta danzar contigo en todos los sentidos. Y, y bueno, y agradecer a todas las almas que nos han estado escuchando y a las que se pueden unir después. Podéis preguntar lo que necesitéis en los días posteriores y que yo encantada voy a responder. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado y os invito a danzar a la vida, a decirse a la vida y a fluir con ella con gozo, con alegría, con honra, con dicha. Y eso, recordar que en vosotros está toda la medicina que estáis buscando, que está dentro, está dentro. Escuchar la danza de nuestro corazón, ese latido, es súper sanador y os va a llevar grandes milagros, de verdad. Así es. Aquí nos está escribiendo Magí, dándonos las gracias. Un abrazo muy grande al centro Magí también. ¡Ay, Magí de Tortosa! Un abrazo muy grande aos tortosins y tortosinos. Y nos vemos próximamente. Seguimos en Instantes de Luz. El martes que viene también va a estar una gran hermana de camino, Verónica Stahl, con sus alquimias sagradas. Así que bendiciones infinitas. Gracias, Eva, por estar aquí. Y que tengáis una feliz tarde, todos y todas. Bendiciones. Hasta la semana que Muchas viene. gracias.